Bueno, pues estoy en vía telefónica con Fernando Manzanilla, que es diputado federal. ¿Cómo estás, diputado? Buenos días. Muy buenos días, Iván. Buenos días a ti y a tu auditorio. Y esto está apenas empezando. Contigo hemos hablado muchas veces, diputado, acerca de la crisis, acerca de la inseguridad, acerca de la indefensión y poco más adelante, espero que no lo veamos, pero eso es lo que yo espero, acerca de justamente la ingobernabilidad. Efectivamente, Iván, y bueno, eso tiene que ver pues porque no tenemos y no vemos condiciones pues para que finalmente la pandemia se pueda acabar y no hay condiciones, pues no, porque no estamos haciendo pruebas masivas para detectar y separar a los contagiados como está haciendo en otras partes del mundo, no estamos utilizando el cubrebocas de manera generalizada y no nos estamos quedando en casa pues porque la gente tiene que salir a trabajar, ¿no? Eso es un hecho y bueno, pues si la crisis de salud pública no se reduce, pues tampoco se va a reducir la crisis económica. Y por supuesto la de seguridad, que la de seguridad, ya la teníamos encima antes de que arrancara la pandemia, ¿estás de acuerdo? Efectivamente, el tema de seguridad ya estaba desde antes y bueno, si ahora lo que estamos ya viviendo, porque lo que estamos viviendo es mucha gente sin empleo, mucha gente sin condiciones de trabajo y ya mucha gente incluso sin poder comer, pues eso lo que va a generar de manera inevitable es el tema de una mayor inseguridad. Ya el último punto que alguna vez hablamos aquí, esperemos que no lleguemos a eso, es ya la situación de ingobernabilidad, esperemos que no lleguemos a ese punto. Pero lo que sí es un hecho es que no se ve que la pandemia pare en México. Los datos que tenemos en México, los datos que tenemos en Puebla, pues nos dicen que esto sigue avanzando y pues no se va a acabar por sí solo porque la dinámica del virus de contagio implica pues que seguirá avanzando hasta que no se tomen medidas drásticas diferentes. Y ahí nos viene alcanzando ya la temporada de, bueno, pues en este caso otoño e invierno. Ya nos avisaron que la influenza va a complicar todavía más el escenario y pues ya nos dejaron la noticia de que esto va a durar 2 o 3 años para los mexicanos. ¿Qué vamos a hacer con la gente que no tiene pues ingresos? Hablabas tú del salario mínimo vital de emergencias, por favor, diputado. Mira, los datos que tenemos del INEGI es que 12.5 millones de personas perdieron su empleo en el mes de abril, sea esto empleo formal o informal, y los datos para el mes de mayo estamos hablando de cerca de 5 millones de personas. Eso es, digamos, para poner el contexto por un lado. Por otro lado, datos del mismo INEGI y del IMSS nos indican que hay más de 10,000 negocios que han cerrado durante la pandemia y cerca de 600,000 empresas que están ya en riesgo de cerrar muy pronto porque están cayendo en condiciones de insolvencia. Por eso, y decíamos también que una de las formas que tenemos pues de minimizar y reducir los contagios es que la gente se pueda quedar en casa, pero pues en países como México, a lo mejor eso lo pueden hacer en países como Italia, como España, pero en México la gente tiene que salir a trabajar. Por eso la única forma en la que se puede quedar la gente en casa, la única alternativa en un país como México es a través de un salario mínimo vital de emergencia. Eso es algo que ya está dándose en otros países de América Latina. Por ejemplo, en el caso de Argentina, ellos aprobaron un ingreso familiar de emergencia. En el caso de Brasil, ellos aprobaron lo que llamaron un salario mensual de emergencia. En el caso de Chile también, un ingreso mínimo garantizado. Es decir, lo que estamos viendo en muchas partes del mundo es que se están aprobando estos apoyos de emergencia temporales para que la gente pueda efectivamente quedarse en casa y es la única forma que se está viendo que se logre disminuir un poco el número de contagios. En esta lógica, el día lunes presenté yo un punto de acuerdo y estoy presentando una iniciativa en esta semana que básicamente toca 3 puntos. Primero, el que se solicite ya la discusión de distintas propuestas que están en la Cámara de Diputados. Hay cerca de 9 propuestas de distintos partidos o compañeros diputados, más o menos sobre materias parecidas. Algunos hablan de seguros de desempleo, otros hablan de un ingreso mínimo permanente, otros de un ingreso mínimo temporal en lo que dure la pandemia, en fin. Pero primero que ya discutamos eso porque es la única alternativa que tenemos junto con lo que yo decía, el uso de cubrebocas y las pruebas masivas para ayudarlos a salir de la situación de pandemia. En segundo lugar, lo que estoy yo planteando en términos concretos es que podamos dar este apoyo, que sería un apoyo de 3.750 pesos mensuales, que el apoyo vaya dirigido a los 26 millones de hogares que viven en condiciones de pobreza. Y esto nos daría más o menos un monto de 100,000 millones de pesos al mes, que se diera
por un plazo de 3 meses de manera temporal, son 300,000 millones de pesos. 300,000 millones de pesos, para que dimensionemos, es más o menos el 1% del Producto Interno Bruto. Es algo bastante razonable en las condiciones financieras del país. Hay países que están dando apoyos, digamos, que corresponden a 5, 6, 7 o hasta más de 10 veces más lo que corresponde a su Producto Interno Bruto, efectivamente. Y en tercer lugar, estoy planteando que el gobierno federal entre a la discusión de esto, por medio de las Secretarías de Hacienda, Trabajo y Economía, para definir el mejor esquema. Creo que y lo repito, creo que si no actuamos con 3 ejes básicos: el eje de las pruebas masivas, el eje del cubrebocas generalizado y el eje de un apoyo mínimo que permita que la gente se quede en casa, no vamos a resolver el asunto de la pandemia. Y tú decías hace rato, bueno, pues si la pandemia la vamos a tener 2 años o 3 años hasta que haya una cura, una vacuna, el tema, bueno, pues es si la queremos tener más o menos controlada o completamente desatada como está ahora, o como puede todavía empeorar. Entonces, esa es nuestra condición. Ya estamos viendo los estragos que está generando esto en materia de economía, en materia de seguridad. En unos cuantos meses, pues no queremos imaginar qué va a pasar si seguimos un año así. De eso se trata, Iván, de que podamos discutir y aprobar, autorizar allá en la Cámara el asunto de este ingreso mínimo universal, temporal. Y sí resaltar aquí contigo que en lo que eso se da, es importante que seamos solidarios con quienes perdieron su empleo y su ingreso. Tenemos que apoyar al comercio local, tenemos que comprar productos o contratar servicios de nuestros vecinos, de amigos y conocidos, y tenemos que apoyar con alimentación a aquellos que se quedaron sin empleo y sin ingresos. Si no, la situación se va a poner todavía mucho más compleja. Pero mucho más compleja. Diputado, pues le daremos seguimiento a tus iniciativas. Gracias por platicar con nosotros. Muchas gracias, Iván. Un saludo a ti, a la auditorio.